Es una historia heroica que se remonta a los primeros años de la aviación, que nos emociona y fascina. La historia de estos increíbles barcos voladores o aviones flotantes, los hidroaviones. Es verdad que es un mal barco y un mal avión, pero aún así es el único capaz de hacer ambas cosas. Su historia épica empezó casi por accidente, como nota de pie en la historia de la aviación. El hombre que se hizo famoso por inventar el hidroavión fue Henri Fabre. Se sentó por primera vez en su avión y despegó en su vuelo inaugural. Hombres y mujeres valientes y audaces arriesgaron sus vidas para hacer que estas máquinas fueran más seguras. La destreza técnica no siempre salía bien. Los años 30 fueron los días de gloria de los transatlánticos del cielo. Tras la Segunda Guerra Mundial, los hidroaviones ya habían tenido su momento, pero seguían en marcha, ya que había muchos lugares en el mundo a los que no se podía llegar por tierra. El Castor canadiense, el hidroflotador rústico por excelencia, fue un nuevo aliciente en los años 50. Nos llevan a los lugares más remotos y salvajes. Si hay un río, lago o costa, podemos llegar. Es la ventaja de los hidroaviones. Hoy en día, el Castor y su sucesor, Twin Otter, son los hidroaviones más usados en Estados Unidos. En muchos lugares del mundo, como Vancouver, en Canadá, los hidroaviones son un medio de transporte cualquiera y encajan a la perfección en la estructura de la ciudad. En Francia se coge el metro para ir al trabajo. En Vancouver se coge el hidroavión. El Beriev 200, el primer antiincendios a reacción del mundo, pronto podría ser un aliado para los bomberos forestales, junto con el legendario Canadair. En el imaginario popular e incluso entre los bomberos, es algo mágico. Es lo último en primeros auxilios. Pero los hidroaviones ya se enfrentan a nuevos retos. A medida que el calentamiento global sacude el planeta, se convierten en los nuevos San Bernardos del mar. Al otro lado de la balanza, los ingenieros juegan sus cartas con hidroaviones de alta tecnología poco pesados. Las utopías a veces dan lugar a los mejores inventos. Einstein dijo, para cambiar la sociedad hay que cambiar a la gente y para hacerlo debes lograr que ellos quieran cambiar. Un siglo después del vuelo inaugural, ¿ha llegado la edad de oro de los hidroaviones? Hidroaviones, una nueva era. La historia épica de los hidroaviones empezó a la vez que la de la aviación. En 1903, los aviadores pioneros usaban campos de entrenamiento militar como pistas, pero pronto se dieron cuenta que necesitaban más espacio y que chocar contra tierra firme podría ser mortal. Los pioneros tuvieron la idea de que volar sobre el agua podría ser más seguro si chocaban, lo cual era cierto. A la velocidad a la que volaban, tenían más probabilidad de sobrevivir que si chocaban contra el suelo. En junio de 1905, al pionero francés Gabriel Voisin le faltaba un motor para despegar, por lo que su avión fue remolcado por un barco en el Sena. Los sorprendidos habitantes vieron cómo despegó y se mantuvo en el aire varios segundos a una altura de 20 metros. Este vuelo de 150 metros fue un comienzo prometedor para Gabriel Voisin, pero su avión todavía era un planeador, no un hidroavión. Entre los verdaderos pioneros, el hombre que se hizo famoso por inventar el hidroavión fue Henri Fabre. En 1910, con 27 años, se sentó por primera vez en su avión y despegó en su vuelo inaugural desde la laguna de Berre. Su hidroavión, que inventó él solo, era original. Era un Canard. ¿Qué es un Canard? Es un avión con alas detrás y una plataforma delante, al contrario que muchos aviones. Y Fabre controlaba la plataforma desde su asiento con una caña de pescar. Contaba con 3 flotadores hechos de tela. Tenía valor intentar despegar con algo así, pero lo consiguió. Henri Fabre logró su hazaña al dotar a su avión del motor más potente del momento, el motor rotativo NOM Omega de 50 caballos, que podía alcanzar los 50 km por hora, lo suficientemente rápido como para despegar. Voló 800 metros por encima del agua. Había nacido el hidroavión. En Estados Unidos, al campeón del motociclismo Glenn Curtis, que visitó a Henri Fabre durante la segunda exposición aeronáutica de París de 1910, también le apasionaban los hidroaviones.
El 26 de enero de 1911, en la bahía de San Diego, en California, Glenn Curtiss despegó en el agua con su avión, el Pusher. La rivalidad entre los franceses y los estadounidenses solo acababa de empezar. La tecnología avanzó a pasos agigantados. El 13 de abril de 1912, François Denot puso a prueba su último invento en el río Sena. Era una máquina híbrida, mitad barco, mitad avión. Era un hidroavión con un casco. En otras palabras, construyó un barco y luego le puso alas. Los anglosajones por aquel entonces llamaban a los hidroaviones barcos voladores. Pero sus primeros intentos de despegar no funcionaron porque la quilla no tenía escalón. El escalón es una parte en la quilla del casco que le otorga soporte dinámico en el agua, pero que también le ayuda a despegar, una vez que alcanza una velocidad crítica, lo que permite que el aire entre en ese instante. El escalón evita el efecto de succión que mantiene al avión en el agua mientras alcanza la velocidad de despegue. El casco con escalón lo inventó el carpintero de Glenn Curtiss, cuando éste se quejó de que su avión se atascaba en el agua. Su carpintero tuvo la idea de añadir un pequeño tablón de madera bajo el casco para ayudarle a despegar. Es física básica. Cuando un hidroavión se mueve por el agua, se forma una ola de proa delante de los flotadores. Esto altera el recorrido del avión, lo hace mirar hacia arriba. El piloto debe controlar el mando hacia abajo. El avión tendrá que viajar lo suficientemente rápido para surfear en la ola antes de poder despegar. Justo antes de despegar, la parte delantera del casco, los flotadores, se libera del efecto de succión del agua. Si los flotadores no tuvieran escalón, el área de contacto con el agua no se reduciría y el efecto de succión mantendría el avión en el agua. Los instructores de vuelo de hidroaviones inciden mucho en explicar el papel del escalón. Bravo, Charlie. Listo para amerizar. Porque otra dificultad espera al piloto del hidroavión a la hora de amerizar. Un oleaje o un reflejo vidrioso pueden dificultar la percepción de la distancia exacta del hidroavión con el agua. El piloto debe descender con la proa ligeramente hacia arriba y a muy baja velocidad para amerizar correctamente sobre el escalón. Bien, mantén la inclinación de la cabina y la velocidad estable con el acelerador, parecido a un coche. Mantén un poco el acelerador hasta que se apague la llamarada. Toca el agua con el escalón. Levanta un poco la cabina. Muy bien, ahora desacelera. En otros casos, si el hidroavión no toca con el escalón, amerizaría como un nadador en plancha y el avión podría hacerse pedazos literalmente. Bien. El problema de los hidroaviones técnicamente es que es un mal barco y un mal avión. Pero aún así, es el único capaz de hacer ambas cosas. Desde sus inicios, pilotar hidroaviones ha sido una habilidad que requiere excelentes conocimientos de ambos entornos, el aire y el mar. En los años 20, los exploradores vieron que podían viajar a cualquier lugar y usarlos como refugio frente a un peligro. En 1925, el explorador noruego Ronald Amundsen aceptó el desafío de ser la primera persona en volar un hidroavión sobre el Polo Norte. Lo consiguió con su Dornier DOJ, al que llamó Wal, ballena en alemán. Amundsen eligió el Dornier, fabricado en Alemania, por su seguridad y su gran autonomía. Le debe incluso la vida, ya que estuvo atrapado 3 semanas en el hielo y fue gracias al resistente casco del Dornier como consiguió salvarse. Un hidroavión es el vehículo de exploración ideal, ya que puede llevarnos a los lugares más remotos y salvajes, sin necesidad de equipamiento para el terreno. Si hay un río, lago o costa, podemos llegar. Es la ventaja de los hidroaviones. En África e Indonesia, el matrimonio de aventureros cineastas Martin y Osa Johnson fue famoso por ser los primeros en documentar safaris aéreos con los hidroaviones Sikorsky S-38 y S-39. En Borneo sobrevolaron la jungla con el S-39, al que bautizaron como Espíritu de África. El anfibio de 3 plazas con el motor Pratt & Whitney de 300 caballos podía volar a casi 200 kilómetros por hora. Era ligero, rápido y útil, no solo como vehículo de exploración, sino también como una casa con alas.
En los años 20, los europeos y los estadounidenses tenían en mente sobrevolar el Atlántico. Su única esperanza era reemplazar las ruedas por flotadores que pudieran amerizar en el océano en caso de avería. Pero la destreza técnica no siempre sale bien, como descubren los pilotos italianos del extravagante triplano Caproni. Diseñado para transportar a 100 pasajeros, el Mamut Caproni contaba con 9 alas repartidas en grupos de 3 y 8 motores de 400 caballos para volar a una velocidad de récord de 130 km por hora. Pero la primera prueba de flote en enero de 1921 reveló su inestabilidad. El 4 de marzo por fin despegó, pero se estrelló en el lago Maggiore. Los sueños de hidroaviones italianos también se estrellaron con él. La era dorada de los hidroaviones empezó con el avión transatlántico Dornier 2X, el buque insignia de los hidroaviones alemanes. Este gigantesco hidroavión debía transportar 100 pasajeros y cruzar sin problemas el Atlántico. Contaba con 6 pares de motores Curtiss de 610 caballos y su velocidad máxima, increíble para el momento, de 210 km por hora. Pero con su peso máximo de despegue de 52.000 kilos, el Dornier 2X era tan pesado que a veces necesitaba varios intentos para elevarse por encima del mar. En 1931, su tour promocional por el mundo con pasajeros voluntarios llamaba la atención allá donde iba. Como por ejemplo en Nueva York, el 27 de agosto, cuando amerizó a los pies de los rascacielos de Manhattan. Pero el Dornier 2X no realizó ningún vuelo comercial, fue desechado cuando Lufthansa decidió que no sería rentable. Todos los hidroaviones de la era dorada no tenían potencia suficiente. La verdad es que sus motores eran inadecuados para el tamaño y peso del avión. En Francia, el constructor de aviones Pierre-Georges Latécoère contrató a Jean Mermoz, el piloto que abrió la ruta de Francia a América del Sur con Aeropostal, para abrir otra ruta para la aviación francesa transportando pasajeros por el Atlántico. En 1935 presentó a su candidato, el Laté 521. Construyó aviones de pasajeros enormes. En la era de oro de los hidroaviones, en 1935 o 36, estos aviones se diseñaban para competir con transatlánticos, como el Normandie francés. De hecho, el famoso Latécoère 521, que hizo pruebas por el Atlántico Norte, fue apodado el Normandie del aire. Les différents ensembles qui constitueront le plus grand hydravion français, le lieutenant de vaisseau Paris, se sont terminés. Les différentes parties s'apprêtent à quitter Toulouse pour se rendre par la route à l'étang de Biscarrosse près d'Arcachon. La coque sol a un poids de 5 tonnes. Le rayon d'action du lieutenant de vaisseau Paris atteindra 5000 km à la vitesse moyenne de 260 km/h. En 1938 hubo un proyecto de aeropuerto internacional, el principal aeropuerto francés de la época. Para hospedar a los pasajeros que llegaran en tren a París, también hay un proyecto de hotel de lujo con un casino y campo de golf, entre otras instalaciones, para que los clientes puedan pasar el rato si el mal tiempo retrasa su vuelo. Pero este proyecto de futuro nunca se llevó a cabo, y el único Laté 521 que se fabricó no llegó a transportar pasajeros. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos todavía no estaba en guerra y buscaba construir grandes hidroaviones que pudieran volar largas distancias seguros y con beneficios. Poco después de su fundación en 1927, la empresa aérea panamericana invirtió grandes cantidades en el Boeing Clippers, el único avión civil americano del momento con una autonomía intercontinental. En noviembre de 1935, su China Clipper estrenó la ruta de San Francisco-Manila. La empresa tenía una visión económica nueva. En todas las islas en que los hidroaviones amerizaran, construirían hoteles de lujo. Estos se convirtieron en los primeros complejos vacacionales. Los China Clippers exportaron el estilo de vida estadounidense por todo el mundo. Con el tiempo reemplazaron el China Clipper por el Boeing 214, el mejor de los hidroaviones. El nuevo buque insignia bautizado como American Clipper estrenó la primera ruta de Nueva York-Southampton en junio de 1939. El Boeing 314 era todo de metal, con grandes alas y 4 motores que sumaban 400 caballos. Sus alerones largos a cada lado del casco hacen que los flotadores sean innecesarios y que el embarque y desembarque sea mucho más fácil.
Este nuevo avión podía transportar a 68 pasajeros a 340 km por hora con total seguridad, pero solo los más ricos podían permitírselo. Pero la empresa abandonó esta primera ruta transoceánica 6 meses después, en octubre de 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En la carrera por la innovación técnica, los ingleses tenían grandes ideas para aumentar la autonomía de sus hidroaviones. Instalaron un pequeño hidroavión Mercury S-20 encima de un hidroavión Shore S-21 Maya. Cuando el hidroavión iba cargado al máximo con una autonomía más limitada, debía bajar a repostar. El S-20 encendía sus motores, se desacoplaba del techo del S-21 en pleno vuelo y volaba para entregar la carga de correo sin perder ni un minuto. La Segunda Guerra Mundial estimuló el avance tecnológico. Los ingleses y los estadounidenses construyeron motores de alto rendimiento. Las aerolíneas invertían en Douglas DC-3 y Lockheed Constellation de nueva generación, dos aviones que revolucionaron el transporte de pasajeros. Mientras tanto, la guerra impulsaba la construcción de pistas de aterrizaje en todo el mundo. Los servicios regulares y seguros por el Pacífico y el Atlántico prosperaban. Los días de los hidroaviones estaban contados. Sin embargo, Francia sigue teniendo fe en ellos. Biscarrosse, l'hydravion Latécoère 631, orgueil de l'aviation française, décolle en direction de Dakar. En 1945, Francia salió de la guerra arruinada, pero determinada a ser una potencia aérea de nuevo. El T-631 sería su buque insignia y una muestra del lujo francés. Nuestra debilidad era la potencia del motor. Comparados con los estadounidenses, los motores franceses tenían 900 caballos. Por 6 serían 5.400. Los estadounidenses ya contaban con 10 o 15.000, así que podían volar más rápido y más lejos. Por otro lado, la Latécoère buscaba negocios de lujo. 44 literas, un vuelo de Martinica costaba 15 o 16 horas. Debías aguantar el ruido, que no era fácil. Y era una máquina complicada. Complicada quería decir problemas. Podías caminar sobre las alas. Eran tan anchas que los mecánicos lubricaban los motores a mitad de vuelo. Como última oportunidad, a principios del verano de 1947, los T-631 de Peugeot-Latécoère hicieron 2 viajes de ida y vuelta al mes, transportando a pasajeros con gran lujo a las Antillas francesas a través de Mauritania. Pero una serie de accidentes acabó con el servicio de pasajeros en agosto de 1948 y presagió el fin de la edad de oro de los hidroaviones. En Estados Unidos, los años 50 introdujeron la sociedad de consumo y movilidad. Los canadienses seguían propagando el crecimiento económico en áreas remotas del país, desarrollando una red de rutas aéreas regionales atendida por hidroaviones civiles pequeños que podían transportar cargas y pasajeros a la vez. Estos aviones se adaptaban a las condiciones adversas del norte y oeste de Estados Unidos y podían amerizar en el lago más pequeño. Cada comunidad construyó las instalaciones que necesitaban los aviones para sus viajes semanales. Express 5215, avión sobre Lionsgate. Beaver de ida, pase a 1000. La apuesta dio sus frutos. Hoy en Canadá los hidroaviones son un medio de transporte como otro cualquiera. En Vancouver, en la costa del Pacífico, los hidroaviones amerizan y despegan en el centro entre los barcos, y ni a las embarcaciones ni a las autoridades parece importarles. Pero este tráfico denso e intrincado debe regularse. En este rascacielos del centro, los controladores aéreos se turnan todos los días para supervisar la seguridad de más de 6.000 aviones y 25.000 vuelos sobre el aeródromo acuático de Vancouver. Es un trabajo que exige mucha atención porque las pistas de despegue y amerizaje cambian constantemente. Desde aquí arriba es un sitio difícil para amerizar porque el agua siempre está cambiando. Puede tener troncos, también hay animales a veces, incluso ballenas en la pista. También hay tráfico marítimo, por lo que es un lugar complicado. Incluso si llega un barco y crea olas a su paso, será difícil que los pilotos americen.
Para realizar 200 vuelos al día, Harbour Air, la empresa de hidroaviones más grande de Canadá, usa 3 tipos de aviones: Beavers, Single Otters y Twin Otters, que pueden llevar entre 6 y 19 pasajeros. Sus clientes suelen ser gente de negocios que tiene prisa. Mi jefe suele decir: el tiempo vale oro, Lana, el tiempo vale oro. Haz el trabajo rápido y de manera eficaz. En Francia, se coge el metro para ir al trabajo. En Vancouver, se coge el hidroavión. He aquí el hidroavión estrella del transporte en Canadá. El Beaver de Avijan, Canadá, DHC-2. Pensado para llevar a los leñadores y cazadores al bosque, voló por primera vez desde la línea de producción de Avijan en 1947. Los cazadores llevan a sus hijos al colegio en los Beavers. Los esquimales, por ejemplo, guardan las cañas de pescar en el avión y se marchan. Diseñado para la naturaleza canadiense, el Beaver debía ser robusto y práctico. Hecho por completo con una aleación de aluminio, su interior puede transportar a 7 pasajeros o 900 kilos de carga. Es resistente, polivalente y su facilidad para desplegar el tren de aterrizaje le permite aterrizar en cualquier sitio. El Beaver es una casa con flotadores o con esquís. Se convirtió en un hidroavión versátil, un caballo de batalla volador. 70 años después, un tercio de los 1.657 Beavers construidos vuelan todavía en Canadá y en Estados Unidos. Gracias al Beaver, este hombre, Bill Baines, vuelve a casa a la isla Gambier, a 600 kilómetros al norte de Vancouver. Para mantener su utilidad, el Beaver tuvo que ser rediseñado en los 80. Su motor de pistones radiales de 9 cilindros ya no se fabricaba y encontrar piezas sueltas era complicado. Su nuevo motor turbopropulsor de Pratt & Whitney es 3 veces más ligero y funciona con queroseno, un combustible de aviación disponible en todas partes. Este aumenta su poder desde 450 a 600 caballos, otorgándole la velocidad máxima de 290 kilómetros por hora. Bill sabe lo que le debe a su Beaver, la posibilidad de trabajar en la ciudad y vivir con su familia en un paraíso impoluto. Me recogen a las 8 en punto y empiezo a trabajar a las 9 en punto. Así que en vez de día y medio de viaje, es 1 hora y 10 minutos, y así puedo trabajar más. Pero sus días llegan a su fin. Los últimos supervivientes serán reemplazados por los Single y los Twin Otters. Los Twin Otters son los nuevos autobuses de transporte aéreo interregional. Natasha Showbridge los pilota todos los días 40 minutos en la lanzadera entre Vancouver y la capital de la provincia, Victoria. Es increíble volar en el Twin Otter. Es un avión impresionante por sus características STOL. Es bueno para despegar y muy versátil. Puedes añadirle flotadores, esquíes... Sencillamente increíble. El Twin Otter es un avión STOL, es decir, de despegue y aterrizaje rápidos. Es su mejor cualidad. Con flotadores, sus 2 motores turbopropulsores Pratt & Whitney de 750 caballos cada uno hacen que transporte a 19 pasajeros a la velocidad máxima de 340 kilómetros por hora. Está equipado con alerones de doble ranura que le aportan una tendencia empinada, lo que crea flujo de aire adicional bajo las alas. Cuando ameriza, este cojín de agua frena el avión sin riesgo de pérdida. Su distancia de amerizaje es de menos de 320 metros. Cuando despega, el mismo cojín de aire impulsa las alas para despegar a poca distancia, a unos 360 metros. Viking, el constructor de la última versión del Twin Otter de la serie 400, invierte hoy en día en la captación de pilotos de hidroaviones, que descendió en todo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos de aviones clásicos pueden obtener su carné de hidroavión en un simulador de vuelo basado en el Twin Otter 400 y en particular probar su prestación STOL. En funcionamiento desde noviembre de 2017, el simulador de vuelo es único. Es el primer simulador de vuelo de hidroavión.
La ventaja de tener un simulador de vuelo es que lleva la preparación a otro nivel. Los pilotos que han practicado solo con aviones no pueden hacer todo a lo que se enfrentarían, pero podemos programarlo en el simulador, como por ejemplo emergencias de los motores o control de vuelo, los propulsores, algo así. Y como pueden practicar emergencias que no podrían hacer en un avión, los pilotos tienen más experiencia y son más seguros. De la misma manera que la robustez y fiabilidad del Beaver nos mostraba la naturaleza de Canadá en los 50, la versatilidad del Twin Otter puede estimular el desarrollo de las regiones más remotas de China e India en el futuro. Los mercados de China e India representan dos oportunidades interesantes, porque tienen una gran población y gobiernos que intentan crear una conexión entre regiones para que las poblaciones con menos servicios en las partes remotas del país puedan acceder a estas nuevas economías, que sí que existen en el territorio. El desarrollo del tráfico regional de hidroaviones podría tener varios beneficios. Haría accesibles zonas de India y China, pero también ayudaría a liberar la congestión de los aeropuertos. Muchos países estudian esta opción con interés. Según un reciente estudio europeo, 280 ciudades de todo el mundo se beneficiarían con la construcción de puertos de hidroaviones. Los mercados más prometedores son, por supuesto, China e India, pero se confía en el futuro de los hidroaviones en Francia, su lugar de nacimiento. El arquitecto Jacques Rouchery trabaja con el ambicioso empresario Yves Plendu en un plan para crear rutas de pasajeros por la costa del Atlántico y del Mediterráneo. El proyecto de un hidropuerto al que Yves Plendu llama El Pelícano es una realidad. Tiene mucho sentido porque en varios lugares las ciudades grandes y las capitales están al borde del agua. No siempre en el mar, pero en grandes ríos como París. Primero tenemos que construir una red de bases aéreas, desde la que operaremos las rutas de negocios, pero también el tráfico de turistas. Así habría servicios regulares entre las ciudades costeras más importantes. En Burdeos-Biarritz, Burdeos-La Rochelle o Marsella-Niza en 33 minutos. No existe un servicio igual. En una escala diferente, el grupo europeo Airbus también apuesta por los hidroaviones junto con el constructor de aviones ruso Beriev, con el Beriev 200. El primer hidroavión a reacción, el Beriev 200, es principalmente un antiincendios, pero también puede transportar 72 pasajeros y sus ingenieros han recurrido a soluciones ingeniosas para la subida y bajada de pasajeros. El proyecto de hidroavión contará con pontones inflables o embarcaderos, que serían una solución ideal para el desembarque de pasajeros, lo que llamaríamos una estructura flexible. Veríamos al Beriev 200 llegar y aparcar, es decir, atracar en un pontón y el embarque se haría como hasta ahora, con un puente aéreo. Desembarcar de un hidroavión era más difícil para un grupo de estrellas que llegaba al Festival de Cine de Cannes a conocer a sus fans en 1946. Todos se rieron, incluidos los pescadores locales, quienes se ofrecieron a llevar a las mujeres de manera segura a la playa del Hotel Carlton. El Beriev también estaba diseñado para responder a emergencias humanitarias. Hoy en día, con el cambio climático y los desastres naturales, emergencias, terremotos y huracanes que lo acompañan, las pistas de aterrizaje convencionales no siempre están disponibles y necesitamos usar estanques de agua. Este avión salvará vidas. El Beriev 200 puede transportar servicios de evacuación médica, personal sanitario y su equipo a lugares de emergencia. El calentamiento global que afecta a nuestro planeta conlleva un aumento del nivel del mar de entre aproximadamente 30 y 100 centímetros a finales de siglo. 1 de cada 10 personas, es decir, 700 millones, se verán afectados. Las ciudades costeras no serán engullidas del todo, pero serán más vulnerables a inundaciones y a la vegetación.
El punto fuerte del Beriev 200 es su versatilidad, pero su principal objetivo es combatir los incendios forestales. Como los antiincendios anfibios de Estados Unidos, el Beriev 200 cuenta con una dinastía legendaria que se extiende hasta los primeros hidroaviones. Después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la evolución tecnológica para construir aviones con cargas pesadas, los diseñadores de aviones empezaron a considerar la construcción de antiincendios. En Estados Unidos, el gigante Martin Mars, del cual solo se construyeron 6, era un trailblazer espectacular. A 150 km por hora, el Martin Mars podía liberar 27 toneladas de agua en un área totalmente devastada del tamaño de 2 campos de fútbol. Otro héroe de guerra se salvó de ser desguazado, el Catalina estadounidense. ¿Quién no ha soñado con pilotar un Catalina? Es un icono total. El Catalina puede volar con un solo motor. Aunque fue diseñado para operar con 2, puede volar hasta 24 horas sin pausa. En Australia hay pilotos que tienen el certificado de doble amanecer, lo que quiere decir que ven salir al sol 2 veces en un solo turno desde el mismo avión. Diseñado como un patrullero y cazador de submarinos, el Catalina podía cargar 2 toneladas de bombas o cargas de profundidad. Fue el Catalina el que vio al acorazado alemán Bismarck en 1941 y a la flota japonesa en Midway en el 42. El Catalina vivió una segunda juventud en los 60, sobre todo en Francia, como antiincendios. Fue el primer avión fabricado en serie contra los incendios forestales. El Catalina llegaba a zonas de montaña de difícil acceso. Por primera vez en la historia, gracias al soporte aéreo, los incendios forestales se combatían de manera efectiva y eficiente. Ante tal éxito, el constructor de aviones canadiense Canadair trabajó con pilotos franceses y estadounidenses para diseñar un avión moderno que reemplazara al Catalina. Y así en 1967 nació el Canadair. El Canadair es icónico. En el imaginario popular, e incluso entre los bomberos, es algo mágico. Es lo último en primeros auxilios. Permiso para despegar, 31R. Gire a la izquierda cuando pueda. Pelícano 42. Allá vamos. He volado con pilotos de Canadair y he de decir que es bastante físico. Se recoge agua del mar que no siempre está tranquila, o de un lago agitado, que viene a ser lo mismo. Es como golpear Uralita durante 1 minuto mientras cargas agua. Preparen las sondas. Desplieguen las sondas. Sondas desplegadas. ¿Cargamos? Cargamos. Estamos cargando. Los 90 Canadair de segunda generación operan hoy en día en más de 10 países, sobre todo en Europa. Su principal ventaja es que pueden recoger hasta 6 toneladas en distancias cortas y liberar la compresión mientras vuelan a velocidad baja. Esto los hace muy eficaces en las zonas montañosas. En primer lugar, el avión sufre. Se acerca a los incendios con el humo y altas temperaturas. En unos segundos, cambia el peso del avión 6 toneladas. Y las corrientes de aire caliente lo levantan. La flota de Canadair envejece con el paso del tiempo y la cuestión es cómo reemplazarla, ya que ya no se fabrican. En 2016, Viking compró a Canadair los certificados del Bombardier y planea construir una nueva generación, el CL515, que haría historia al combatir incendios hasta por la noche. El Beriev 200 espera en los palcos. Con su configuración antiincendios que le permite recoger 20 toneladas de agua en 20 segundos, es el único avión anfibio que puede volar a 750 km por hora gracias a sus motores a reacción. Su misión es llegar al incendio rápido. Tiene una autonomía de 3.500 kilómetros, pero el Beriev 200 no puede combatir fuegos en el mismo terreno que el Canadair más ágil. Para cubrir todas las opciones, necesitamos una combinación de ambos. Los países europeos consideran unir sus recursos antiincendios en el futuro con una flota compartida de aviones Beriev y Canadair para complementarse.
En cuanto a hidroaviones de carga pesada, la versatilidad está a la orden del día. Pero la versatilidad es meramente para objetivos civiles o más bien militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, dos hidroaviones demostraron su versatilidad como aviones de guerra, el Catalina estadounidense y el Sword Sunderland inglés. Ambos se usaron como patrullas marítimas y cazadores de submarinos. El Sunderland, con su radar y armas potentes, era la pesadilla de la Armada alemana, por lo que se ganó el apodo de puercoespín volador. En la Alemania nazi de Adolf Hitler, en 1937, el fabricante de aviones Blohm & Voss construyó el primer hidroavión gigante del país, el Bv-222 Viking. Al principio fue encargado por Lufthansa como un avión civil para transportar 16 pasajeros desde Berlín a Nueva York en 20 horas. Pero cuando se declaró la guerra en 1939, los 7 Bv-200 se reasignaron al ejército alemán. Podía transportar una carga de 18 toneladas, el equivalente a 92 hombres y su equipo. Aún con motores de 980 caballos no tenía potencia suficiente para elevarse con 50 toneladas. Debía pararse el tráfico marítimo en varios kilómetros para que despegara. Pero la ventaja del Bv-222 sobre sus rivales extranjeros era su estabilidad. Y un avance tecnológico clave, los flotadores retráctiles, mejoró su aerodinámica. Tras ver el Bv-222 en acción, el ministro de Aviación nazi puso el listón aún más alto al construir un hidroavión colosal a la altura del acorazado Bismarck. El Blohm & Voss Bv-238. En abril de 1944, el prototipo realizó su vuelo inaugural. Con una envergadura de más de 60 metros, era el avión más pesado y grande producido por las fuerzas del eje. Tenía una carga útil de 30 toneladas, el peso de 150 soldados y su equipamiento, el doble que el Bv-222. Estaba diseñado para la vigilancia marítima, pero en septiembre de 1944 los P-51 Mustang estadounidenses derribaron el único Bv-238 construido, que estaba escondido en el lago Schal al norte de Berlín. Los aliados temían que si el Tercer Reich fallaba, Hitler y su círculo íntimo lo usarían para escapar. El hundimiento fue la pena de muerte de los aviones militares alemanes. En 1942, el multimillonario estadounidense, piloto y fanático de la aviación, Howard Hughes, se unió a la carrera de producir aviones gigantes. En el Atlántico, los barcos Liberty, que transportaban tropas y equipamiento desde Estados Unidos a Reino Unido, siempre eran presa de los submarinos alemanes. El ejército estadounidense consideró reemplazarlos por hidroaviones cargueros. El objetivo de Howard Hughes era transportar mercancías, munición, material de construcción y hombres en un hidroavión enorme y seguro, que pretendía construir de madera, ya que a diferencia de las aleaciones de aluminio, no era un material estratégico. La mayoría del fuselaje y la superficie de elevación, además de los alerones, estaban cubiertos de tela. Con 67 metros de largo, 24 de alto y una envergadura de 98 metros, el H-4 Hércules es todavía el hidroavión más grande jamás construido. El gigante pesaba más de 180 toneladas en el despegue y podía cargar nada menos que 750 soldados o 2 carros de combate. Acabado en 1947, el Spruce Goose, como lo llamaban los críticos, solo voló una vez, el 2 de noviembre de ese año, en Long Beach, California. Ese día, el propio Hughes estaba al mando. El hidroavión ascendió 21 metros y se mantuvo en el aire en menos de un minuto. Recorrió 600 metros a la velocidad máxima de 270 kilómetros por hora. Hay gente que dice que solo se mantuvo en el aire por el efecto suelo, el cojín de aire que se crea entre la superficie del agua y el cuerpo del avión.
El H-4 era un avión increíblemente grande, mayor que cualquier avión construido hoy en día. Pero siempre hay el mismo problema. Tenía poca potencia. En noviembre de 1947 la guerra ya había terminado hacía años. No había motivos para construir aviones militares tan grandes. Antes del H-4, muchos otros hidroaviones militares pequeños sirvieron en todos los frentes, salvando vidas y transportando hombres y provisiones en todos los escenarios de la guerra. Hoy en día, los países que desarrollan hidroaviones versátiles tienen el mismo interés estratégico de una rápida intervención lejos de la costa, ya sea para salvar vidas o para reclamar o proteger un territorio o isla. Actualmente las tensiones territoriales crecen entre China, Rusia y Japón. Estas tres potencias desarrollan hidroaviones de carga pesada con autonomía más allá de sus propias fronteras. Mañana podrían utilizarse en la línea de fuego. Pero hasta el momento estas grandes máquinas no tienen finalidades militares confesas. Un ejemplo de ello es el Shinmayawa japonés. Por la Constitución japonesa firmada en su rendición en 1945, Japón solo puede tener un ejército defensivo. Su Shinmayawa, apodado el San Bernardo del Mar, es un avión de rescate aéreo marítimo y de patrulla capaz de aterrizar en fuertes marejadas para salvar vidas a más de 200 kilómetros de la costa japonesa. El Shinmayawa tiene algunas características útiles, como un motor de turboejes adicional de 1000 caballos, pensado para agilizar la capa límite. Para que un avión vuele más despacio, el aire debe seguir fluyendo rápidamente sobre la superficie de las alas superiores. La turbina adicional crea una recesión sobre las alas que aumenta considerablemente la altura. De este modo, el avión puede amerizar a menos de 90 kilómetros por hora sin riesgo de pérdida. Es un gran avance que permite que el avión americe muy despacio. Esto a su vez hace que el despegue y amerizaje sean muy cortos, sobre todo con marejada. Puede amerizar en solo 300 metros, la mitad de lo que necesita el Canadair más ligero. Y su casco cuenta con desviadores que dirigen el rocío hacia abajo, por lo que aguanta olas de hasta 4 metros. El AG-600 chino, apodado Kunglong o Búfalo de Agua, es el hidroavión más nuevo y grande en la actualidad. Voló por primera vez el 24 de diciembre de 2017, con una recogida de 12 toneladas de agua en 20 segundos y una autonomía de 5.500 kilómetros. El Kunglong está diseñado para combatir incendios forestales y el rescate aéreo y marítimo. Pero también puede transportar 50 pasajeros. Para los chinos es sobre todo por reivindicación territorial. Los hidroaviones les permiten patrullar las islas que pueden reclamar potencialmente. Ya sean los japoneses o los chinos desplegando sus hidroaviones, o los rusos con sus Bergey, siempre hay un objetivo estratégico que puede tener efectos civiles. El ángulo militar, por desgracia, es así. Podría dar una segunda oportunidad a los hidroaviones en general. Mientras las perspectivas de hidroaviones de carga pesada parecen seguras en Asia, las nuevas generaciones de hidroaviones en Europa podrían ser ultraligeros. En el lago Biscarrosse, donde despegaron por última vez los Latécoère en 1950, la hermandad del hidroavión se concentra para un gran encuentro internacional. Además de los hidroaviones legendarios, el Catalina estadounidense y el Beaver canadiense, las estrellas del momento, como el Beriev 200, y los Canadair, que sorprenden a la gente con su potencia muscular. Los hidroaviones ultraligeros son los que más visita la gente. Tal vez porque dan la impresión de que la promesa de libertad está a nuestro alcance. La emoción adicional de volar un hidroavión es esa sensación de libertad. Bajas al río y despegas. ¿Dónde aterrizarás hoy? No lo sabes. ¿Cómo será la superficie?
Ni idea. No sabes qué esperarte. Solo lo haces. Ahí es cuando volar se pone interesante, porque tú y el avión sois uno y sabes cómo adaptarte. No puedes volar con la cabeza en ese momento. Lo que reaviva el gusto por los hidroaviones son los ultraligeros, porque estos ofrecen mucha más libertad. Solo hay 2 asientos, solo tienen un motor. Por estas ventajas, muchos pequeños fabricantes han empezado a construir hidroaviones. La comunidad de construcción autónoma es muy fértil, interesante e inventiva. Además, las utopías a veces dan lugar a los mejores inventos. El Accoya francés se abre paso en el creciente mercado de los hidroaviones deportivos. La empresa Lisa Airplanes lo ha desarrollado. El Accoya es un avión que vuela a 250 km por hora con autonomía de 200 km. Sus inventores trabajan en la versión High-Bird, más ligera y ecológica, que usará solo energía renovable. Los hidroaviones modernos hechos con carbono, como el Accoya, pueden aterrizar en el agua, nieve o tierra. Son la personificación del lujo, un sueño absoluto. Einstein dijo, para cambiar la sociedad hay que cambiar a la gente y para hacerlo debes hacer que ellos quieran cambiar. Los fabricantes de aviones amateur podrían ser una manera de hacerlo porque te lo pasas mejor de lo que crees con un avión. El expiloto de yates de larga distancia, Loïc Pochet, es un entusiasta de los hidroaviones. No solo los pilota, sino que los inventa. Su última creación, el Morgan, parece listo para revolucionar el mundo de los hidroaviones ultraligeros. Morgan es un proyecto de aguas profundas. Está diseñado para ir a cualquier lugar. Es una máquina que supera olas de 80 centímetros, algo que no existe en los ultraligeros de hoy. Con un solo motor y alas desplegables, el Morgan está hecho completamente de materiales 100% compuestos de carbón, lo que lo inmuniza de la corrosión del agua del mar. En lugar de flotadores tiene 2 láminas. Con la velocidad, las láminas elevan el avión del agua por encima de las olas. La fricción del agua solo afecta a las láminas, no a todo el casco, por lo que es más aerodinámico. Por ello puede despegar en 1/4 de distancia, en menos de 50 metros. Imagina dentro de 50 años un hidroavión que funciona con hidrógeno. Solo oxígeno y agua. Ese es mi objetivo. Otro uso de los aviones ultraligeros es la exploración. Este Super Petrel, fabricado en Brasil, es un buen ejemplo. Puede volar a 170 km por hora con una autonomía de 200 km y pesa menos de 500 kilos. Es el único avión de su tipo que puede amerizar y despegar a corta distancia, menos de 100 metros. Clémentine Bacry y Adrien Normier sobrevuelan los lugares más remotos del mundo. Decidieron que el Super Petrel era el avión más adecuado para la difícil tarea que deben realizar. El hidroavión ultraligero es formidable. Vuela en cuestión de segundos. Es muy tentador amerizar donde quieras. Pero la verdadera cuestión es, ¿nos vamos ya? Pero su ligereza también puede ser una desventaja. Un poco de escarcha matutina y tienen un problema. No podemos despegar con la escarcha porque interviene con la corriente de aire. Quitaremos un poco con las manos y luego esperaremos a que se seque. Si se va bien, podremos despegar en 1 hora. En un hidroavión eres el primero en amerizar. Tu estela se borra y nadie sabrá que has estado ahí. Siempre te sientes el primero allá donde vayas. Para mí, la hidroaviación del futuro podría ser el último tipo de avión pilotado por un humano. En el mundo normalizado en que vivimos, los hidroaviones son uno de los pocos nichos de libertad y aventura que queda a los pilotos. A pesar de nacer a la sombra de los aviones terrestres, los hidroaviones se han vuelto indispensables. Han permitido que hombres y mujeres se adentraran donde no lo había hecho ningún otro avión. En los años 30, antes que los aviones terrestres, los hidroaviones de poca potencia crearon nuevas rutas entre océanos. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron aeropuertos en todo el mundo y los motores aeronáuticos aumentaron su potencia.
El hidroavión parecía condenado al olvido, pero sobrevivió a la posguerra especializándose en zonas de difícil acceso y contra incendios forestales. Hoy, gracias a su versatilidad, los hidroaviones amplían su campo de acción. Mañana, los hidroaviones de carga pesada rusos, chinos y japoneses serán los superhéroes del rescate por mar y aire, pero también del combate. Los hidroaviones de tamaño medio, la nueva industria en desarrollo, serán vitales en viajes interregionales y ayudarán a liberar zonas remotas. Por último, los hidroaviones ultraligeros con las últimas herramientas no son solo vehículos recreacionales, sino máquinas de alto rendimiento para el deporte, la investigación científica y la exploración. Todavía hoy los hidroaviones siguen evolucionando para enfrentarse a nuevos retos en nuestro planeta y para acompañarnos en nuestra interminable búsqueda de aventuras.